Desde su búnker de seguridad, don Ricardo Vargas la observaba. Las pantallas de alta definición mostraban cada rincón de su fría mansión en San Pedro Garza García, y en el centro de su atención estaba ella, la nueva empleada de limpieza. La había contratado esa mañana, pero ya había instalado cámaras adicionales ocultas a simple vista. Estaba convencido de que ella, como todas las anteriores, intentaría robarle. Elena Morales movía su trapo con una calma que a Ricardo le parecía sospechosa. Sus ropas eran sencillas, limpias, pero para él solo ocultaban intenciones oscuras. Él buscaba activamente cualquier señal de deshonestidad, cualquier mirada codiciosa hacia los objetos de arte que valían millones. Estaba seguro de que encontraría una falla, pero nadie, y mucho menos él, podía imaginar quién era realmente aquella mujer y el secreto que guardaba. Antes de continuar con esta emocionante historia, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando? La mansión se alzaba en San Pedro Garza García, un monumento de vidrio y acero en el corazón de Monterrey, pero por dentro era un lugar frío, tecnológico, que reflejaba el aislamiento de su dueño. Don Ricardo Vargas, dueño de un imperio industrial, observaba desde su oficina de seguridad un búnker personal. Sus ojos, endurecidos por traiciones pasadas, escaneaban las pantallas. Se había vuelto cínico. «Todos quieren algo de mí», murmuraba para sí mismo, convencido de la deshonestidad del mundo. Su riqueza era una fortaleza, pero también una prisión. En la pantalla principal estaba Elena Morales. Sus ropas eran humildes pero impecables. Sus manos, que limpiaban el mármol, estaban calejadas por una vida de trabajo, no de codicia. Ricardo dio zoom. Analizaba su postura, la forma en que movía el trapo. Demasiado perfecta, pensó. Está actuando, buscando el momento oportuno para robar. Ella pasaba junto a jarrones que valían más que una casa, sin dedicarles una segunda mirada. Esto, en lugar de calmar a Ricardo, aumentaba su paranoia. La indiferencia era su táctica. Entonces el pequeño Javier, el hijo de Ricardo, apareció en la sala. Un niño en edad escolar, con ojos visiblemente solitarios, vagando por los pasillos vacíos de la enorme casa. Elena se detuvo un segundo. Le ofreció al niño una sonrisa breve, pero genuina, un destello de calor en la fría mansión, y luego siguió con su tarea. Ricardo apretó la mandíbula. Claro, se dijo, el truco más viejo, ganarse al niño para llegar al padre. Su desconfianza era un muro impenetrable. Esta era la injusticia, una mujer siendo juzgada no por sus acciones, sino por la paranoia de un hombre que había olvidado sus propias raíces humildes. Y tú, dime en los comentarios, ¿crees que él merecía ser tratado así solo por su apariencia? Queremos saber tu opinión. Para don Ricardo el tiempo era crucial. Cada minuto que esa mujer pasaba en su casa era un riesgo calculado. No se trataba solamente de su vasta fortuna, sino de algo mucho más preciado, su hijo, Javier. Ricardo estaba convencido de que Elena, con esas sonrisas que él juzgaba fingidas, buscaba ganarse la confianza del niño para encontrar una vulnerabilidad. No podía permitirlo. Tenía que desenmascararla rápido, antes de que el pequeño, tan necesitado de afecto, cayera en lo que él creía era una trampa. La paranoia de Ricardo le ponía un plazo invisible y urgente. Para Elena, las apuestas eran de otro tipo. No eran de lana, sino de honor. Pesaba sobre sus hombros una deuda de gratitud que trascendía generaciones y no podía romperse. Le había hecho una promesa a su padre en su lecho de muerte: proteger a la familia del hombre que un día salvó a la suya. Y ese niño solitario, Javier, era ahora el centro de esa promesa. Ella debía cumplir su palabra. Debía asegurarse de que el nieto de aquel buen hombre no creciera tan aislado y triste como su padre. Debía hacerlo en silencio, honrando el pasado. Ricardo dedicó la tarde entera a vigilarla. Las pantallas divididas seguían cada movimiento rítmico de Elena. La vio limpiar meticulosamente debajo de muebles que las empleadas anteriores siempre ignoraban. Dejó pasar 1 hora, luego 2. No había un solo movimiento en falso. Su paranoia crecía con cada acto de honestidad. Nadie es tan perfecto, pensaba Ricardo. Vio a Javier, su hijo, acercarse a ella con timidez. Elena no interrumpió su labor,
pero le habló con una suavidad que las frías paredes de esa casa rara vez escuchaban. Ricardo frunció el ceño desde su búnker de alta tecnología. Pura actuación, insistió para sí mismo. Está ablandando al niño. Está buscando información. Entonces sucedió. Mientras limpiaba cerca de un sofá, Elena encontró un billete de 500 pesos tirado en el suelo, probablemente caído del bolsillo de Ricardo la noche anterior. La cámara hizo zoom automáticamente. Ricardo contuvo la respiración. Este era el momento de la verdad. Ella miró el billete. Miró a los lados, sin saber que los ojos de su patrón la perforaban. Vivio, vigiló a la nueva empleada. D5. Doblegó el billete cuidadosamente, y en lugar de guardarlo en su bolsillo, lo colocó de forma visible sobre la mesa de centro, junto a un control remoto, a la vista de todos. Ricardo sintió una punzada de frustración y una extraña confusión. Quizás es más lista, pensó. Quizás sabe que la estoy observando. Sacudió la cabeza aferrándose a su desconfianza. Más tarde, el pequeño Javier tropezó y se raspó la rodilla. Lloriqueó, más por soledad que por dolor. Elena se acercó, lo ayudó a sentarse y revisó la herida. Ricardo activó el audio, esperando escucharla pedir algo. En lugar de eso, la escuchó tararear una vieja canción de cuna mientras limpiaba el raspón con su propio pañuelo limpio. Era una melodía antigua, casi olvidada. Una que Ricardo vagamente, muy vagamente, recordaba de los labios de su propio padre cuando él mismo era un niño. Le provocó un escalofrío inexplicable. La paranoia de Ricardo luchaba contra una evidencia que no lograba comprender. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Pero el momento cumbre de su vigilancia ocurrió al anochecer. Elena estaba limpiando el polvo del pasillo principal. Allí colgaba el único retrato antiguo de la mansión. Era una pintura al óleo de su propio padre, el fundador del Imperio Vargas, capturado en sus años de juventud, mucho antes de la inmensa fortuna. Elena se detuvo frente al cuadro, dejó el trapo a un lado, miró el rostro pintado con una expresión que Ricardo no pudo identificar. No era codicia, era respeto, casi tristeza. Levantó su mano callosa, lentamente, y no tocó la valiosa pintura, sino que rozó suavemente la esquina inferior del pesado marco de madera, como una caricia a un recuerdo. Ricardo dio zoom. ¿Qué diablos hace? Siseó a la pantalla. Está evaluando el marco. Está midiendo el valor de la pintura. Lo sabía. Es una ladrona sofisticada. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel gesto cansado y aquella mirada reverente, había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo en esa casa. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El gesto de Elena frente al retrato de su padre lo tenía obsesionado. Encendió las grabaciones de seguridad, buscando la prueba definitiva de su traición. Adelantó las horas de limpieza. Nada. Todo impecable. Pero entonces encontró la escena que cambiaría todo. Era más tarde, en el cuarto de Javier. El niño estaba en su cama, visiblemente triste. Elena estaba sentada a su lado en una silla pequeña. Ya no estaba limpiando. Ricardo activó el audio al máximo, esperando escuchar la manipulación, el veneno contra él. Pero solo escuchó la voz suave de Elena, consolando al niño solitario. Y entonces la vio hurgar en su bolso sencillo, aquel que Ricardo asumió que usaría para esconder objetos robados. De él sacó un objeto pequeño, envuelto con sumo cuidado en un paño viejo, pero perfectamente limpio. Ricardo dio zoom total, su corazón latiendo con fuerza. Era una joya, plata. Elena desenvolvió el paño con una delicadeza reverencial. No era plata, no era una joya, era una fotografía. Una fotografía antigua, en blanco y negro, descolorida por el paso del tiempo. Esa era la prueba concreta. Ricardo se inclinó hacia la pantalla, sin poder respirar. La foto mostraba a dos hombres muy jóvenes, sonriendo, abrazados frente a un taller diminuto, humilde. Uno de esos hombres era su propio padre. Joven, pobre, mucho antes de que existiera el Imperio Vargas. El otro hombre, a su lado, era un desconocido, pero tenía los mismos ojos firmes de Elena. Vio cómo Elena le mostraba la foto a Javier señalando las figuras. «Mira», le dijo con dulzura, «este de aquí era tu abuelo, un gran hombre, y este,
A su lado, continuó ella, era mi padre, don Miguel. Eran más que amigos, eran como hermanos. Ricardo sintió que el suelo de su búnker se abría bajo sus pies. Toda su paranoia, toda su certeza, comenzaba a derrumbarse. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Ricardo bajó las escaleras de dos en dos, con el corazón acelerado y la imagen de la fotografía quemándole la mente. Irrumpió en el cuarto de Javier, justo cuando Elena guardaba el paño. ¿De dónde sacó eso?, gritó él, su voz resonando en el silencioso cuarto. Javier se sobresaltó, asustado por la furia de su padre. Ricardo señalaba el bolso de Elena, su rostro rojo de confusión y rabia. Él seguía creyendo que era una estafa, un truco elaborado. Es una falsificación. ¿Cuánto quiere por ella? Dígame ahora mismo o llamo a la policía. Elena se levantó lentamente, sin miedo. Miró a don Ricardo no con insolencia, sino con una dignidad que lo desarmó. No es ninguna estafa, señor Vargas, dijo ella con voz firme. Mi padre, Miguel Morales, y su padre, explicó Elena, empezaron juntos, en ese pequeño taller. Su padre acababa de llegar a Monterrey sin un peso, y el mío le dio un techo y trabajo. Construyeron el negocio juntos, hombro con hombro. Eran hermanos de palabra. Ricardo palideció. Recordaba vagamente las historias de su padre sobre un mejor amigo perdido, un tal Miguel. Pero mi padre decidió seguir un camino más sencillo, continuó Elena. Y su padre se convirtió bueno, en lo que es usted ahora. Pero la deuda de gratitud, esa nunca se olvidó en mi familia. Mi padre me hizo prometerle en su lecho de muerte que, si algún día su familia, sus herederos, parecían necesitar protección o bondad, yo estaría aquí. No vine por la lana, señor. Vine a pagar esa deuda, a asegurarme de que el nieto de su padre no creciera tan solo como parecía. Cada palabra de Elena era una bofetada a la paranoia de Ricardo. La prueba no era la foto, era la historia que la acompañaba, la verdad irrefutable de la lealtad. Ricardo miró la foto, luego a Elena y finalmente a su hijo. La humillación lo inundó, no por ella, sino por sí mismo, por el hombre en que se había convertido. Ricardo se quedó en completo silencio por un largo rato, mirando sus propias manos. Esas manos que habían firmado contratos millonarios, pero que eran incapaces de construir la lealtad que Elena había traído a su casa tan fácilmente. Con la voz quebrada por la vergüenza, finalmente levantó la mirada hacia Elena. «Perdóneme, señora Morales, le ruego que me perdone. No era una orden, era una súplica sincera. Había juzgado el libro por la portada más humilde. Al día siguiente, la primera acción de don Ricardo fue ordenar que desactivaran cada cámara oculta. El búnker de seguridad se convirtió solo en una oficina. La paranoia, ese veneno que lo aislaba, finalmente había sido derrotada por la integridad. Se acercó a Elena en el jardín mientras ella jugaba con Javier. «Le pido que se quede», dijo con humildad, «no como empleada, sino como parte de esta familia, como la guardiana de nuestra verdadera historia». Elena aceptó, no por el sueldo ni por la mansión, sino para terminar de honrar la promesa sagrada hecha a su padre. En esa fría casa de San Pedro, el calor de la gratitud finalmente había entrado por la puerta principal. Aquel día, Ricardo Vargas, el industrial cínico, aprendió la lección más dura. Comprendió que el verdadero valor de una persona no está en sus ropas, ni en el trabajo que desempeña, ni en toda la lana que posee. Las lealtades más grandes, las que realmente importan, no se pueden comprar ni negociar. Se forjan en la honra, en la gratitud que se hereda, y en esas promesas sagradas que logran sobrevivir al paso implacable del tiempo. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.